todo nuevo siglo, el siglo XXI debuta con los lastres peores del siglo XX. Yo no sé qué malsanidad hay en los cambios de siglo que lejos de debutar con las ansias y los sueños del siglo anterior, pues debuta sobre todo con los lastres. Y yo creo que el siglo XXI ha sido muy marcado por esos lastres del siglo XX. El tema de la educación sexual habría que empezarlo a pensar por el tema de la educación. Uno de las asignaturas pendientes, de los grandes atrasos culturales de nuestro mundo, de nuestra sociedad, es la educación. La educación hoy esencialmente sigue siendo, en volumen, en extensión, cuando miramos a la educación en su conjunto, sigue siendo tan arcaica prácticamente como lo fue a principios del siglo pasado. Nosotros seguimos con modelos de educación que deberían estar de moda, que deberían estar obsoletizados, que de hecho prácticas emergentes hacen evidente su obsoletización, pero no se produce, se siguen, porque la educación es el modo en que las sociedades sobreviven y superan incluso sus propias necesidades de cambio, se niegan a sus propios cambios. La educación es la reproducción por excelencia, de los valores de época, de los valores de una civilización, de la civilización en su conjunto. Por lo tanto, el problema número uno para mí que tiene la educación sexual es la educación. Y esa educación, por citar un ejemplo, hay un excelente documental que se llama La Educación Prohibida. Y esa educación que sigue siendo escondida, que sigue siendo excluida, que no forma parte de los grandes avances de la sociedad en América Latina, y no solo en América Latina, porque Europa no está exenta de esta realidad, los Estados Unidos menos todavía, es todavía más ortodoxa. Y esta educación escondida sería, a mi juicio, el germen de poder afrontar de una manera distinta la educación sexual. Pero mientras el sistema educativo siga siendo, como digo yo, monoteísta, en el peor sentido de la palabra, mientras siga siendo verticalista, mientras siga siendo reproductivo, mientras no piense en el cuestionamiento como la vía alternativa real de producir verdaderos avances y conocimientos, pues va a intentar por todos los medios defender sus valores, entre aspas, históricos. Entre ellos, su visión, su cosmovisión de la sexualidad, ¿no? Por un problema personal, ético, no voy a declarar dónde, pero yo recuerdo en un tiempo no tan lejano como el año 88, 89, yo llegué a una ciudad, en un país, supuestamente un país considerado desarrollado, en desarrollo, país moderno, y resulta ser que se había producido unos días antes un linchamiento de un maestro en una escuela, porque el maestro a los niños de sexto curso les había hablado un poco de los temas de sexualidad. Estamos hablando de hace 20, 25 años, la incipiente vida de un joven, ¿ya? Y claro, vuelvo otra vez, es decir, uno, a la educación no le compete, porque la educación no es para eso. Y dos, a nadie le compete meterse, y ahí viene ahora el otro tema, en ese mundo tan privado, tan íntimo, tan escondido de la sexualidad. Entonces, claro, la educación sexual sigue estando del lado de los pensamientos alternativos, de las instituciones alternativas, de las comunicaciones alternativas. Pasa muy tímidamente a formar parte de las políticas sociales cuando efectivamente se convierte en un problema grave. Pongamos por caso el SIDA, ¿no? Por poner un ejemplo, pero de una manera absolutamente pálida, ¿no? Si miramos, por ejemplo, un poco en retrospectiva a la aparición o a la denominación
propiamente dicho, por la aparición seguramente que no la hemos rastreado del todo bien, pero a la denominación del SIDA, ¿qué tú encuentras? Bueno, pues encuentras los patrones de sexualidad aplicados a tratar de entender un fenómeno X. ¿Cuál es? Llámese castigo de Dios a los homosexuales, llámese comportamiento. Es decir, los patrones y los valores de época reproducen la mirada y por lo tanto se arma una supuesta educación sexual que lo único que dice, casi a la manera católica, apostólica y romana, no se puede hacer esto porque miren castigo. Entonces es una educación sexual bastante irreal, bastante falsa. Hay un problema interesante, ¿no? Desde los años 60, con la revolución hippie, diría yo, y la revolución hippie con aquel lema que tanto miramos con afecto los jóvenes de la época, ¿no? Haz el amor y no la guerra, ¿verdad? Produce una modificación, propone una modificación de la mirada a la sexualidad. Una modificación que posiblemente, como toda modificación de cambio primario, es demoledora. Es decir, solo muy contextualmente uno puede pensar que un cambio es un maquillaje, un cambio es una demolición. Si no, no hay cambio. Los 60 traen esa visión demoledora donde la sexualidad se separa de la sentimentalidad, donde emoción y sexo empiezan a ser discursos separados para poder asumir una actitud contestataria frente a los valores de época. Y esto trae un escenario verdaderamente y repercusiones verdaderamente novedosas, nuevas, distintas para todo lo que se venía produciendo, pero trae aparejado una realidad. La sexualidad sigue siendo vista como algo que tiene que ver con uno, que uno tiene que liberar a tu antojo, pero el tema de educación no pasa por esa mirada. El tema de educación, por el contrario, pasa por decir, hay formas que sí y hay formas que no tan sí. Es el principio básico de la educación, la búsqueda de las formas que sí. Y por lo tanto, desde aquí no se construye un modelo, una mirada de educación de la sexualidad, sino que en todo caso se construye una alternativa ante el modo de vivir tu sexualidad. De hecho, hay un fenómeno interesante que lamentablemente no conozco que esté registrado con precisión en la literatura especializada, pero la generación post-hippie, es decir, digamos, el hippie, primera generación posterior, la segunda generación, rechaza las actitudes sexuales hippies y retoma incluso los valores más obsoletos anteriores a la revolución de los 60, ¿no? Fenómeno que se está produciendo hoy en muchos países. Incluso yo me atrevo a decir desde una mirada personal, empírica, intuitiva, que se produce también en Cuba, ¿no? La generación de los 60 es una generación que propugna, defiende y realiza una liberación de roles femeninos y masculinos. Las generaciones actuales vuelven otra vez, si esta es mi compañera, si esta es mi novia, pues ella es la que me lava la ropa, ella es la que me cose, ella es la que... Tú dices, ¿cómo puede ser a 40 años de las luchas nuestras por liberar? Que esas sean las percepciones. Y es como una suerte de efecto rebote, ¿no? Viene el cambio demoledor, la pelota salta alto, pero después vuelve a caer. Y en el segundo rebote ya no se levanta tanto. ¿Ya? Entonces, la educación sexual ha pasado por esa impronta de reproducir los cánones sempiternos, los cánones absolutamente, yo sigo pensando y creo en mi pensamiento, que siguen siendo los cánones asociados a la religiosidad y en particular a la mirada de la religiosidad de la Iglesia Católica, no de otras religiosidades que tienen otra mirada distinta a esto. Estoy pensando ¿verdad?, en nuestras culturas ancestrales. Bueno, no es el caso nuestro, los cubanos lamentablemente las perdimos, pero los mayas, los aztecas tenían una mirada totalmente distinta, ¿ya? Entonces es esa cultura romana, apostólica, católica, que es muy fuerte, y en todo caso
no ha penetrado con fuerza en los sistemas educacionales y en las miradas educacionales la necesidad de repensar los temas de la sexualidad. Ya te digo, yo creo que se ha avanzado verdaderamente poco, en el sentido de que yo no me complace la sencillez con que hoy se puedan hablar cosas que no se hablaban antes, me va de poco. Hoy se dicen cosas que no se decían antes, me va de poco. Hay una mirada que sigue siendo escondida y trae actitudes que yo llamo actitudes de guetos, ¿no? Hay modificaciones interesantes que se han producido en el comportamiento sexual humano en los últimos 20 años, por lo menos así lo delatan, lo testimonian algunas investigaciones que se han hecho. Sin embargo, el ser humano es una imposición del discurso social al discurso biológico. Por lo tanto, lo que pudiera ser una prominencia del discurso biológico para construir otra discursividad social distinta es extremadamente complicado, porque nosotros somos hijos del discurso social, no del discurso biológico. ¿Ya? Y en este sentido, los discursos sociales dominantes siguen siendo los discursos hegemónicos, yo me atrevería a decir, del siglo XIX. El hombre es el hombre. Probablemente sea un pecado lo que te voy a decir, después me confesaré el domingo que viene el Papa y hasta puedo que me confiese con el Papa. Pero todo el movimiento de liberación de la mujer, buena parte del movimiento feminista, mi gran displacer es que es como tratar de ser también hombre. ¿No? Bueno, si ustedes son capaces de, nosotros también, ¿no? Todavía pasa mucho, vas en un ómnibus, le das el asiento a una mujer que está parada, que probablemente para mi generación es un problema de educación, y te dice, ¿y usted por qué me da el asiento? Bueno, no sé, usted me dice, no, y se molesta, ¿no? Digo, bueno, no sé. Quizás yo sigo pensando que desde lo biológico hay capacidades que no están realizadas en el cuerpo femenino y sí están realizadas en el cuerpo masculino, como también hay capacidades que están realizadas en el femenino y están realizadas en el masculino, ¿no? El mundo ha avanzado mucho, pero lamentablemente en el sentido biológico nosotros no nos embarazamos. En el sentido cultural y social sí queremos embarazarnos. Entonces hay ahí un choque de sentido que en lo que tú nos preguntabas, en lo que tú nos hablabas del tema del placer es importantísimo, porque el placer no es lo que tú eres capaz de producir con alguien para la mujer, sino lo que alguien es capaz de producir en ti. Y por lo tanto hay una diada ahí que sigue siendo una diada esencialmente hegemónica, liberada de algunos prejuicios, liberada de algunas representaciones, pero esencialmente hegemónica. La Academia Real de la Lengua Española, hace menos de un año, acepta un nuevo término que incluye en su diccionario, papichuli. ¿Y qué cosa es papichuli? Bueno, yo. Un tipo atractivo, bonito, que convoca el deseo de las mujeres. Y lo acaba, y no es que la academia sea la más revolucionaria del mundo, es que la academia percibe que hay un modo, ¿no?, en que se está reproduciendo una relación y que está denominada de una manera, ¿no? Papichuli. Y aparece la palabra. Es decir, para mí es un indicador interesante de cómo desde la lengua miras a los comportamientos y encuentras el fenómeno hegemónico y acepta su denominación, papichuli. No existe mamichuli, existe papichuli y está en el diccionario. Entonces creo que efectivamente son muchos años de una cultura hegemónica machista, pero yo creo que ha tendido a reproducirse, porque se defiende, entre otras cosas, porque los machos no queremos dejar de ser machos. El tema de la homofobia, ¿verdad?,
es uno de los temas que ha logrado prácticamente modificar la genética subjetiva de los seres humanos. Es decir, en mi experiencia, la homofobia no es una construcción conceptual. La homofobia no es algo que se valora desde lo que se piensa. Es peor, es visceral. Está inscrita ya en las vísceras. De ahí su dificultad porque si fuera apenas un fenómeno conceptual, pues bastaría con buena información, el trabajo. No, es que ella ya como cultura, como civilización, penetró, está construido el cuerpo para responder fóbicamente a la presencia de la homosexualidad. De modo tal que incluso las más aventuradas y avanzadas exposiciones, en el mejor de los casos, mi opinión obviamente, son posiciones de tolerancia, pero siguen acompañadas de una visceroscopía complicada. Son tolerancias, ¿no? Tienen el derecho. No, lo respeto. No, pues si eso es lo que le gusta, pero en la distancia. Una vez haciendo justamente un programa de televisión sobre el tema, decía, y justamente la gradación de cercanía es uno de los testimonios de esto. Es decir, la gente dice, en mi barrio vive un gay. Bien, esa es una cosa. Otra distinta es decir, mi vecino, el que vive al lado de mi casa, es gay. Otra distinta es decir, en mi familia, tío mío es gay. Y otra absolutamente distinta es decir, mi hijo es gay. Es decir, ese distanciamiento, que es el distanciamiento que hace a la víscera. Yo creo que los movimientos intencionales y sin duda alguna movimientos a favor de una visión más humana y más culta de la sexualidad, tiene que ser inevitablemente un movimiento desde lo intencional, desde la toma de conciencia. Yo pienso que los movimientos intencionales tienen que ser en alguna medida utilitarios, ¿no? Yo no sé cómo les pasó a ustedes, pero si el área de salud, si los temas de salud son los que me permiten entrar, por ahí entro. Cuidado porque yo tengo que tener conciencia de que esa es mi entrada, de que ese no es mi fin, que esa es mi entrada, pero hay que entrar por ahí. Y sabiendo las limitaciones, porque el enfrentamiento a un problema de salud como el SIDA suscitó responsabilidades societales, institucionales en los países, cuando el SIDA, en los datos, dejó de ser una enfermedad homosexual. Mientras era homosexual, que se jodan los maricones. ¿Te das cuenta? Entonces, claro, los temas de salud son también temas de intencionalidades políticas de los gobiernos y de los ministerios, etcétera, etcétera. Pero sin duda alguna es un espacio que favorece. Entre otras cosas porque también, sobre todo en el siglo pasado, segunda mitad del siglo pasado, se hace un gran descubrimiento. Genial descubrimiento. La salud mal atendida le cuesta mucho dinero a las empresas. Tampoco es que estemos, coño, qué buenos son, se preocupan por nosotros. No, la salud mal atendida le cuesta mucha plata a las empresas, le cuesta mucha plata a los gobiernos. Entonces, mira, por favor, vamos a ocuparnos de esto. Y el SIDA es la punta del iceberg, porque claro, estamos hablando de tratamientos altamente costosos, ¿no? No dejen de entrevistar a Jorge Pérez, el director del IPK, que ha sido el hombre, ha escrito 2 libros sobre el tema del SIDA en Cuba. Sería muy interesante poder hablar con él. Entonces, claro, las sociedades dicen, me cuesta muy caro, vamos a tratar de ver este juez. Claro, estamos hablando de niñas que abandonan su vida, su vida estudiantil, no, lo de menos que abandonan su vida estudiantil es que dejan de ser cuerpos potencialmente productivos para la sociedad. Esto es el mismo juego del sistema. El sistema busca su reproducción y su mantenimiento. Y si el costo es ser un poco más tolerante, lo pagamos. ¿Por qué? Reproducimos el sistema y nos cuesta menos.
Pero yo creo que sí, que definitivamente es una entrada, porque hay temas muy acuciantes aquí, muy necesarios. El tema, como te decía, de las infecciones, todas de transmisión sexual, y que tienen que ver además con un momento en el que se está también produciendo una redimensión, a mi juicio, no me gusta, la redimensión de la sexualidad distanciada de la sentimentalidad, ¿no? Y entonces empieza a ser un problema porque el sentimiento puede ser convocatorio de pasión ciega, pero al final el sentimiento es también convocatorio de cuidado, de protección. El amor es cuidado, el amor es protección. El sexo por amor, el sexo con amor, es un sexo cuidadoso, es un sexo que se protege, es un sexo que avisora su crecimiento y por lo tanto se protege. El sexo por el sexo no le interesa, no tiene nada que ver con la protección, porque no hay una estructura sentimental sólida que le dé apaño, que le dé sostén. Y todas las enfermedades que se están produciendo, y por último yo diría que la enfermedad más peligrosa de transmisión sexual es la pérdida de los sentimientos, es la pérdida de la emocionalidad, es la pérdida de la sexualidad como valor de vínculo, de contacto, de relación, ¿no? Es la desubjetivación de la sexualidad. Y esa para mí es la peor enfermedad. A partir de ahí se derivan todas las demás. Y yo creo que el tema es demasiado importante y demasiado complejo para dejárselo a los gobiernos. Los gobiernos son demasiado indecentes e improductivos para dejarle problemas tan importantes a ellos. Y yo creo que tienen que ser los grupos alternativos, los proyectos alternativos, quienes tomen la avanzada en esto. Porque son los que más capacidad tienen de contactar con las personas, de entender a las personas, de estar más cerca del problema. Aquí tenemos excelentes experiencias de educación sexual, de la promoción de comportamientos sexuales adecuados, sin riesgo. Y cuando tú vas a ver, la mayoría de las personas que trabajan en estos grupos son homosexuales. Claro, tienen una preocupación distinta. Y yo creo que, te repito, textualmente así, para mí es un asunto tan importante que no se le puede dejar a los gobiernos. Y con la historia que tenemos de que lo que le dejamos a los gobiernos se jode, es mejor no dejárselo a los gobiernos. Exigírselo a los gobiernos, exigirle a los gobiernos los recursos necesarios para hacerlo. Pero yo siempre digo, no se equivoquen, las políticas sociales, las políticas de salud no son las leyes que existen en los países. Las políticas de salud son las prácticas reales que en el cotidiano de vida de las sociedades se realizan. Todo lo demás son papeles, leyes, números, la concreta. Esa es la verdadera política social, esa es la verdadera política de salud. Pero sin duda alguna, te repito, el tema de salud es el tema clave, táctico, para ingresar en una nueva era de la mirada a la sexualidad humana, del crecimiento y el reverdecimiento de la sexualidad humana.